te complaces. Ministerio Internacional El Centinela presenta su programa El Centinela. Dirige el pastor Iván Ahumada. Tiempos de reflexión, adoración y consejería. El Centinela. Dirige el pastor Iván Ahumada. Y detrás del velo que se ve con el ojo natural, un gran evento se prepara. Una guerra y una celebración de boda tendrá lugar en su momento. Pronto, pero aún no, es la palabra que el centinela da en medio de la neblina de la noche. Él puede percibir un gran resplandor en el horizonte preparándose para avanzar. Despertad, vosotros que dormís. Él llama: venid, llenad vuestras lámparas con aceite fresco. Gemid en las calles, no estéis silenciosos, porque la venida del gran Rey está cerca. Levantaos, brillad, porque la luz ha venido y la gloria del Señor se levanta sobre vosotros. Esperad por el Señor, sed fuertes y de gran valor. Y esperad por el Señor. Bueno, mis hermanitos, bendito sea el nombre de nuestro amado Dios. Aquí estamos dando inicio a este su programa, El Centinela del día de hoy. Si usted me dice, Pastor Iván, ¿cómo está usted en el día de hoy? Oiga, aquí estoy contento, Señor, contento. Mi pregunta le va para usted. ¿Cómo está usted en el día de hoy? Bueno, póngase comodísimo. Oiga, vamos a tener una entrevista muy especial, así que ya comenzamos. Dios dejó cuidando al centinela, oh Jerusalén. No estará callado día y noche del Señor proclama. Bueno, ahí está Chiru Lamelech, cantad al Rey. Bueno, mis hermanitos, bienvenidos a este su programa del día de hoy. Mi corazón agradecido, oiga, mi corazón contento, por supuesto que sí, como cada día, como cada momento. Hermanos, aquí nosotros haciendo el programa y bueno, pues contento, pues estamos agradecidos del día de hoy. Doy gracias al Señor. Hoy día tuve un día precioso, un día maravilloso. Usted me dice, Pastor, cuente qué maravilloso y qué precioso tuvo hoy día. Bueno, pues tuve la oportunidad de estar con mi esposa, tomar un buen desayuno, un buen almuerzo. Aquí estamos con ella, hermanos, estamos aquí en casita, en la oficina, haciendo el programa. Oiga, un día, pero maravilloso, maravilloso, por supuesto que sí, siempre ligado a la presencia de nuestro amado Dios. Usted me dice, Pastor, pero nada especial. No, hermanos, una vida normal, común y corriente, pero con mucho agradecimiento, hermanos, en nuestros corazones. Así que agradecimiento completo para nuestro amado Dios. Estamos también conectados con todas nuestras
radios emisoras. Nos estamos escuchando en todas las radios, gracias al Señor. Así que bueno, pues donde quiera que usted esté, ponga mucha atención, pues vamos a tener un programa excelente en el día de hoy. Bueno, pues y a la gente también que nos visita por el internet. Si usted nos visita por el internet y desea escribirnos, bueno, pues lo puede hacer a nuestra página www.ministerioelcentinela.org. Ministerioelcentinela.org. Ahí usted nos puede escribir, saludar, y también lo puede hacer en mi página personal de Facebook, Iván Ahumada Vera. Iván Ahumada Vera. Así que bueno, hermanos, una entrevista preciosa tendremos a continuación, así que póngase comodísimo. Gracias al Señor. Aquí estamos ya, hermanos amigos, en este tiempo de reunión, en este tiempo de programa, por supuesto que sí. Bueno, hermanos, tenemos hoy día una invitada muy, pero muy especial, y vamos a estar tocando algunos temas, pero muy y sumamente importantes. Ella es nuestra hermana Elizabeth Rivera Osorio. Ella es presidenta y representante de la Fundación Somos Padres. Yo no sé si por ahí ya la tenemos, hermanita Elizabeth, ¿cómo está? Muy buenas noches, sea bendecida, bienvenida. Buenas noches, Pastor Iván. Gracias por esta llamada. Estoy muy contenta y me siento grandemente bendecida de poder conversar con usted en su radio. Bueno, pues para mí también es una bendición, es un gozo. Nosotros habíamos planificado una entrevista ya hace un tiempecito, pero bueno, los tiempos son del Señor y los tiempos del Señor se cumplen sí o sí. Así que bueno, pues muchas gracias, hermana Elizabeth. Usted está con nosotros en contacto desde nuestra amada nación chilena, desde Santiago de Chile, ¿no? Claro, así es. Yo vivo acá en Santiago y en este momento, bueno, trabajo, como bien dijo usted, en la Fundación Somos Padres, que cumple varias misiones, pero principalmente un ministerio cristiano que está al servicio de la Iglesia en temas de contingencia nacional, sobre todo temas legislativos, y de orientación y asesoría a padres cristianos que sienten que su derecho padre muchas veces ha sido vulnerado en los colegios porque no se entrega la educación moral que quieren para sus hijos. Claro, bueno, tenemos bastante tema. Oiga, pero antes de dar inicio, nosotros nos vimos en Santiago hace unos días atrás, estaba bastante friecito, y resulta que ahora se vino el calor completo en Santiago, ¿no? Sí, estamos con varios días así de verano pleno, hasta 31 grados, así que estamos sofocados. Me traje el frío porque aquí en Atlanta llegué yo y comenzó el frío, así que ¿qué me dice usted? Bueno, que un poco envidia porque acá en realidad el calor ha sido muy sofocante. Wow. Bueno, así que aquí nosotros estamos disfrutando de un clima bastante agradable. Estamos en otoño, oiga, está precioso Atlanta, ¿para qué le cuento? Así que bueno, hermanita Elizabeth, nosotros hemos estado conversando, hemos estado teniendo algunas reuniones, Papá Dios ha ido conformando equipos de trabajo bastante fuertes, bastante sólidos en el día de hoy, producto de situaciones que nos toca vivir a nosotros como nación chilena, como ciudadanos chilenos, nos toca vivir un tiempo de desafío muy importante con respecto a lo que viene especialmente este día
de votación este día domingo. Pero sin embargo, hermanita Elizabeth, también nos toca a nosotros vivir un tiempo como cristianos. O sea, para nosotros es una doble responsabilidad el hecho de ser ciudadanos y también de ser cristianos. Y eso se entremezcla con la palabra de Dios y también con algo muy importante, con la tradición de la Iglesia Evangélica de Chile, en la cual, bueno, pues hay diferentes y distintas posiciones. Pero gracias a Dios que Papá Dios a este tiempo nos ha traído a un entendimiento pleno de cuál es nuestra responsabilidad, sobre todo en estos periodos legislativos, bastante peligrosos además, hermanita Elizabeth, ¿no? Claro, en este momento nosotros estamos en una situación bastante compleja, como bien dice usted, pastor. Hace un tiempo, ya 4 años, que comenzó un proceso en Chile, un proceso legislativo, el cual en su conjunto es una gran revolución cultural y social que atenta contra el cristianismo directamente. El cristianismo, luego de que se apruebe como esta agenda legislativa, en parte tendría que ser silenciado, porque justamente es nuestra creencia religiosa la que nos permite, por ejemplo, ciertos derechos que hoy se defienden y que en realidad son un verdadero atentado contra las creencias, el pensamiento, los derechos de los padres. Entonces estamos en un escenario bastante complicado en ese sentido, porque como usted señala, aquí hay varias visiones con respecto a los temas, cuál es la posición que tienen los creyentes frente a estos temas políticos. Entonces hay personas que señalan que no hay que hacer nada porque en realidad está escrito que todo lo que viene en cuanto a la persecución religiosa en los últimos tiempos se va a cumplir. Y efectivamente es así, o sea, nosotros no pretendemos cambiar lo que está escrito por Dios. O sea, se va a cumplir tal cual, con o sin nosotros. Nosotros no tenemos ninguna capacidad de cambiar lo que el Señor ha dicho a través de su palabra de lo que serían los últimos tiempos. Claro, pero sin embargo, estamos absolutamente de acuerdo. Nosotros no podemos, nosotros podemos detener, nosotros no podemos detener lo que Dios, me enredé, a ver si aclaro mi idea. Nosotros como iglesia no podemos pedirle a Dios que haga lo que Él no quiere hacer, pero sí la iglesia puede detener lo que Dios quiere hacer. Entonces, Dios quiere hacer su voluntad a través de la voluntad del hombre aquí en la tierra, y nosotros durante mucho tiempo permanecimos en una posición muy quieta. Nos dijeron que bueno, pues no era bueno participar porque la iglesia no debía contaminarse con el mundo. Y sin embargo, nosotros hoy día estamos mirando una gran y una seria responsabilidad del por qué la iglesia tiene que venir hasta este tiempo y ejercer algo que es para nosotros también una labor cívica. Por ejemplo, yo soy un hombre y un ciudadano común y corriente, que si yo me traspaso una luz roja, bueno, pues y hay un policía, yo me voy con un ticket. Si yo hago una infracción a impuestos internos, me voy con un ticket. Pero resulta que tengo una responsabilidad cívica también de ejercer mi voto. ¿Por qué no lo puedo hacer? ¿Qué tiene de malo hoy día ejercer mi voto con esa responsabilidad como ciudadano también, hermana? Claro, lo que usted señala efectivamente es así. O sea, nosotros estamos frente a dos posiciones. Una que dice que no hay que hacer nada, pero hay otra posición en que nosotros somos llamados a defender y contender por la fe. Y que el rol de la Iglesia durante la historia de la humanidad ha sido muy importante en términos incluso del desarrollo de la civilización a través de derechos civiles. La Iglesia no ha permanecido en un limbo aparte donde se ha desarrollado, sino que justamente ha sido el esfuerzo, el sacrificio y muchas veces el martirio de nuestros antepasados que nos permiten en la actualidad disfrutar de la libertad religiosa, la libertad de pensamiento, de que exista un pluralismo
llamemos religioso, en términos que sean respetadas las creencias de las personas. Por lo tanto, ejercer el derecho a voto y elegir a las personas que nos representen en cuanto a que éstas sean claramente pro nuestros valores y nuestras creencias, yo creo que es un deber pensando en las futuras generaciones, porque son ellos en este momento los más afectados, los niños, las futuras generaciones, los que se van a ver limitados si se aprueba, por ejemplo, la agenda legislativa actual desde la perspectiva del género. Van a ser ellos los que van a ser, llamemos, influenciados por estas doctrinas ateas, nihilistas, que niegan la existencia de Dios, y justamente la iglesia va a ser acallada, y justo por esas razones, por leyes que se van a aprobar y donde la iglesia no ha ejercido una contraparte para que esto no suceda. O sea, si no votamos por personas que realmente nos representan, los más perjudicados son las futuras generaciones de jóvenes que en este momento están, niños que están naciendo y jóvenes que están creciendo en colegios donde se les está enseñando el ateísmo, ¿no es cierto?, que Dios ha muerto y que por lo tanto el ser humano puede hacer con su vida y con su cuerpo y con su mente y consigo mismo lo que quiera. Entonces, realmente nosotros en este momento, como una generación de adultos, no debemos permitir eso, porque en realidad nosotros no queremos para nuestros hijos y para las generaciones venideras entregarlo a este neopaganismo actual, que es el sacrificio a los niños, la promiscuidad. En este momento en Chile somos el segundo país en el mundo con más alta tasa de suicidio adolescente, el país con más contagio del SIDA y de enfermedades venéreas, justamente por esta liberación de los niños y porque no está presente Dios en los colegios. Por supuesto. Hay algo que es bien importante, que es bien interesante. En el programa anterior, y hermana Elisa, vamos a ir paso a paso porque creo que este programa lo vamos a ir haciendo también posiblemente mañana o pasado mañana, porque tenemos bastante tema. Vamos a ir lentito, vamos a ir despacito. Yo hablaba en el programa anterior acerca de algo que es muy importante. Hace un tiempo atrás, muchas municipalidades tuvieron la oportunidad de levantar la bandera gay que representa el arco iris. Bueno, pues ayer, sí, en el programa de ayer, me envían información desde la ciudad de Antofagasta, en donde se ve un arco iris en el horizonte, se ve un círculo en el cielo de arco iris, una cosa maravillosa, pero al mismo tiempo un poco extraña. Entonces, alguna gente se asustó, alguna gente decía avivamiento. Bueno, y fuimos a la palabra, y en Génesis 9 habla precisamente acerca del pacto que Dios hace con la humanidad, con toda la humanidad, incluso con los animales, de que no va a volver a suceder y la tierra no va a ser inundada con agua. Entonces, sobre las nubes va a haber un arco iris de pacto. Cuando la diversidad sexual o el movimiento gay y toda esta gente ponen esa bandera, yo decía, cuando se levantaron en las municipalidades, yo decía, esa fue una gran oportunidad para la iglesia de hacerse presente y llevar un acto paralelo diciendo, esa es nuestra bandera, nos pertenece, porque en Génesis papá Dios dijo que nunca más iba a hacer esto y lo otro, por lo tanto esa bandera es parte nuestra, nos pertenece. Entonces nosotros debemos de apropiarnos de todo lo que Dios a nosotros nos dio. Hablamos también en el mismo programa acerca de la palabra evolución. Y pareciera que para nosotros los cristianos la palabra evolución es como un tabú, no podemos hablar de evolución. Por ejemplo, lo que estamos viviendo hoy día es una palabra que yo tomo. Yo digo la evolución nos pertenece a nosotros los cristianos. Y usted me dice, Pastor Iván, pero ¿de qué usted está hablando? No, yo no le estoy hablando de la evolución biológica. Le estoy hablando de cómo la iglesia hoy día está evolucionando en la roca. Estamos parados sobre la roca, por lo tanto nosotros estamos firmes y sostenidos. No estamos evolucionando juntamente con una evolución mundana, satánica, diabólica, sino que estamos evolucionando en base a la palabra de Dios. ¿Qué es eso?
que hace años atrás nosotros estos temas por radio eran impensados, eran temas que no se podían tocar. Pues hoy día la iglesia está evolucionando para bien. Debemos nosotros mismos como iglesia, como medios cristianos que somos, radiales cristianos, medios de comunicación, levantar estas palabras y hablar verdad, hermana Elizabeth, y decir que todas estas cosas fueron hechas por Dios para nosotros, y nosotros las vamos a hablar en esta dimensión para que el pueblo comience a escuchar palabras diferentes, palabras distintas, lo que yo le llamo la reeducación. Nosotros debemos de comenzar a reeducar a nuestro pueblo, porque la influencia del mundo, de los medios de comunicación mundanos, son extremadamente poderosos y han terminado en lavarnos la mente a muchos de nuestros jóvenes que, siendo hijos de cristianos, llegan a las universidades y en las universidades dejan completamente el evangelio, se transforman en humanistas, en ateos y lo demás. Así que lo tomo como una referencia y hago este análisis porque veo que todo, hermana Elizabeth, nos pertenece a nosotros, los cristianos. Claro, efectivamente es así. Nosotros hemos dado como cristianos mucho espacio al enemigo en mantenernos en una posición cómoda en términos de ver que este tema es un tema político y en el cual no nos debemos involucrar. Pero la Iglesia nunca estuvo exenta de lo político, porque grandes decisiones a nivel mundial que el ser humano tiene en cuanto a dignidad fueron tomadas precisamente del cristianismo, de una base judeocristiana. Por ejemplo, el derecho a la vida del no nacido, ¿no es cierto? La defensa de los derechos de los niños. Fue Jesucristo el que dignificó a los niños y a la mujer primeramente, porque en el paganismo reinante en su época ni la mujer ni los niños eran considerados ciudadanos de segunda y tercera clase. Entonces no podemos decir que el cristianismo o la iglesia no tiene un rol, porque la iglesia tiene un rol que ha afectado a la sociedad en el bien. Usted ve países, por ejemplo, en el Medio Oriente, donde no existe el desarrollo ni en la universidad, ni el desarrollo científico, ni de pensamiento, ni crítico. Existe un pensamiento único. Ha sido realmente el cristianismo el que le ha dado libertad al ser humano para poder, dignificar, por ejemplo, lo que le señalaba a los niños, a las mujeres, al hombre. Entonces, no podemos decir que estamos ajenos, y nosotros tenemos, como bien dice usted, que defender nuestros símbolos en términos que nos pertenecen, y tenemos que entregarle un legado a las nuevas y futuras generaciones. Ahora la iglesia, en realidad, si usted observa, la mayoría es gente adulta y se ven pocos jóvenes. En la mayoría de la iglesia se ve poca juventud, y como bien dice usted, llegada a cierta edad, en la adolescencia, sobre todo especialmente los niños que entran a la universidad, se van porque son capturados por grupos, ¿no es cierto?, ecologistas, que le hablan, ¿no es cierto?, del ateísmo y del culto a la Pachamama, a la diosa Gea, y ellos se creen este cuento, ¿no es cierto?, de la igualdad, de la diversidad, de la sobrepoblación mundial. Entonces comienzan a defender, por ejemplo, el derecho de la mujer a abortar, el derecho de las personas a casarse con personas del mismo sexo. Entonces pierden, ¿por qué? Porque no en el fondo mi pueblo perece por su ignorancia, en el fondo, porque hay mucha ignorancia en estos temas, y es deber de la iglesia cuidar y salvaguardar primeramente a los niños, a la familia, a los jóvenes, y prepararlos para el mundo que realmente están viviendo, para que ellos puedan perseverar en su fe y no renegar ni apostatar en lo que ellos creen. Yo escuchaba con mucha tristeza en la ciudad de Iquique una persona que me decía, él es un abuelito, ¿no? Y hablando de sus 12 nietos, un varoncito y una hembrita, diciendo así, ellos son católicos. Me decía, pastor, yo vi a mis nietos crecer en el catolicismo, ¿no? Mi nieto participaba en fue líder durante todos sus años de infancia y de juventud. Mi nieta también. Pero me dijo, ¿sabe? Ahora mi nieto está en la universidad y me va a creer, me dijo,
que ha puesto en duda hasta la existencia de Dios? Pero ¿cómo es Claro. eso? Él se pregunta, estamos hablando de personas católicas que están llegando a ese sentir, o sea, diciendo, ¿cómo es posible que llegó a la universidad y en la universidad le estén enseñando ateísmo, comunismo, materialismo también, y toda su tradición, toda su enseñanza, vamos, no tradición, sino que toda su enseñanza que le entregamos a ellos, resulta que de la noche a la mañana le desaparece? Y eso, claro, trae preocupación, porque así como a los jóvenes católicos les pasa, también les pasa a los jóvenes evangélicos, y no le digo que les pasa poco. Hermana, yo lo puedo ver aquí en los Estados Unidos, todos esos niños que fueron criados en el Evangelio, hoy día están secularizados completamente. Claro, lo que usted dice efectivamente es así, pastor, porque la universidad en este momento hace unos 20, 30 años está totalmente, eh, capturada por el progresismo internacional, ¿no es cierto?, donde precisamente su ideólogo señalaba principal, que era Gramsci, ¿no es cierto?, un gran pensador marxista, decía que habían dos formas de instaurar el marxismo en el mundo cultural, que era a través de la universidad y los medios de comunicación. Si se capturaban estos dos medios, la sociedad había que cambiarla en su cultura para luego tomarse el poder en términos de instaurar el marxismo, ya llamemos político. Y usted ve que efectivamente es así, o sea, primero se cambia la cultura y a través de las universidades hay verdaderos, llamemos, lobbies organizados en cuanto al tema. Sus filosofías son principalmente ateas, tomadas, por ejemplo, del concepto que Dios ha muerto y que por lo tanto no hay nada fuera del hombre que lo pueda determinar, y de ahí parte todo lo demás, que sería el ecologismo humano, donde efectivamente el ecologismo humano saca a Dios de la sociedad para poner al hombre como Dios de sí mismo. Y luego viene todo este tema de la ideología del género, ¿no es cierto?, en que la sexualidad del hombre no se define por sus órganos genitales ni por cromosomas, sino por lo que él siente. Él puede decidir lo que quiere hacer. Entonces, como bien dice usted, los jóvenes aún nacidos y criados en el Evangelio o que conocieron a Cristo llegando a la universidad, comienzan a ser capturados porque son filosofías muy atractivas. Y también por la edad, ellos tienen clara conciencia que un joven a los 17, 18 años es una persona crítica y que siempre va a estar en cierta manera en conflicto con el adulto en cuanto a lo que le enseñaron. Entonces ellos saben muy bien actuar en términos de cómo cambiar los conceptos que ellos tienen para que renieguen de Dios. Ahora, yo hace 40 años atrás, o 35 años atrás, ¿no es cierto?, yo recuerdo claramente que en la iglesia nosotros incluso estos temas se conversaban. Y había mucha literatura con respecto a que en ese tiempo lo más progresista era la doctrina del evolucionismo, ¿no es cierto? Y nosotros nos preparábamos en términos de argumentos, y habían folletos que se vendían en la librería cristiana que hablaban el por qué razón el evolucionismo no era real y era una falacia, ¿no? Y nos preparábamos en términos de argumentos. Entonces cuando íbamos a la universidad, en la universidad cuando nos planteaban temas nosotros íbamos preparados. En cambio ahora yo veo que no es así. Claro. Que la gente ni siquiera la iglesia entiende lo que es la perspectiva del género en la política, no entiende el neopaganismo actual a través del ecologismo, de la sustentabilidad del planeta. Hay conceptos que no conocen, por lo tanto los jóvenes van, llamémoslo, totalmente desarmados. Claro. Bueno, el tema del ecologismo, la gente está diciendo que tiene que ver. No lo vamos a tocar por ahorita, lo vamos a dejar ahí un poquito porque hoy es un tema excelente, es un tema buenísimo. Hermana Elizabeth, hoy es el tiempo de tener convicciones claras. Hoy es el tiempo de tener convicciones precisas. Hoy es el tiempo de no transar mi fe y mi esperanza. Es importante hoy día ser un hombre, una mujer radical en el pensamiento, así como el marxismo, el comunismo. Ellos son radicales, ellos no transan. Alguien dijo por ahí, hay un candidato a la presidencia, el señor Artés. Oiga, ese hombre
la verdad que la gente dice, ¿cómo es posible? Pero si hay algo que resaltarle a ese hombre es que tiene las convicciones claras. O sea, ese hombre no retrocede. Ese hombre va para adelante y dice que Cuba, que Venezuela, que Corea del Norte son unos maravillosos países para vivir. Bueno, nosotros podemos estar de acuerdo o no, pero él tiene las cosas claras. Es el tiempo de hoy día, hermana Elizabeth, tener las cosas claras y no estar dudando, no estar vacilando o cavilando en nuestra mente con respecto a otras teorías y estar establecido en el principio bíblico de Dios de que debemos de estar sostenidos en la roca para poder entonces nosotros proyectarnos desde ahí, porque ¿desde dónde nos proyectamos si no tenemos un piso? Claro, hay que ser profundamente claro en cuanto a lo que nosotros creemos. Aquí no hay términos medios ni se puede ser tibio. ¿Por qué razón? Porque aquí en este momento estamos frente a una reingeniería social anticristiana donde efectivamente el cristianismo tiene que desaparecer, ¿no es cierto?, llamemos de la visión pública, es decir, que la iglesia no afecte absolutamente nada a la sociedad en cuanto a los temas valóricos. Entonces no podemos andar con ambigüedades, no podemos decir nosotros creemos en el derecho a la vida o creemos que Dios no hace persona desde el momento de la concepción, nosotros creemos en que solamente Dios da y quita la vida, pero votamos por candidatos que instauran el tema de la eutanasia, del aborto, el matrimonio igualitario, que resta los derechos de los padres y que entrega la educación de los hijos al Estado como único referente moral. No podemos porque en el fondo esa visión en este momento de izquierda atea, ¿no es cierto?, está en contra nuestra, está en contra de la iglesia, está en contra de los padres, está en contra de la libertad religiosa y está en contra de la salvación de la misma humanidad. Es decir, el discurso, llamemos de la iglesia, es considerado por el progresismo un discurso del odio. Entonces es un discurso que crea discriminación y que crea violencia porque nosotros no aceptamos los supuestos derechos humanos de las minorías. Pero en realidad no es que nosotros aceptemos o no el tema de los derechos, si existen o no estos derechos, que nosotros sostenemos que no existe el derecho de la madre a matar, no existe el derecho a que el ser humano, porque no es, llamemos altamente productivo, tenga que morir con una pastilla a través de la eutanasia. No creemos que el derecho de un niño sea a tener cualquier tipo de padre, sino que su primer derecho es tener un padre y una madre. Entonces, nosotros no podemos andar con ambigüedades con eso. Y además que yo le vuelvo a insistir, o sea, si nosotros como cristianos no somos claros en eso, ¿qué le queda a las futuras generaciones? Nosotros tenemos en este momento no que pensar en nosotros tenemos que pensar en nosotros como generación nos vamos de este mundo en términos de, por la edad, ¿no es cierto? No somos eternos, tarde o temprano nosotros vamos a morir, pero ¿qué le queda a los niños y a los jóvenes que vienen? ¿De qué van a qué van a preservar de la doctrina cristiana de la salvación del hombre, del pecado, ¿no es cierto?, que el hombre está condenado en el pecado, que su única solución es creer en Jesucristo, que en realidad la generación que viene no va a ver absolutamente nada con respecto al pecado porque todo se va a convertir en derecho humano. Entonces es bastante claro el discurso que nosotros tenemos que tener en que nosotros no podemos apoyar aquellas cosas que el Señor ha sido bastante claro en decir a través de la Biblia que es considerado un pecado y no tiene otro nombre. Correcto, correcto. Bueno, nos escribe nuestro hermano y amigo a Danilo Silva. Nos dice, pastor, estoy en camita, no muy bien de salud. Así que le mandamos un saludo a Danilo, a que también es parte de este equipo de trabajo. Y también nos escribe el pastor David Payán desde la ciudad de Punta Arenas y nos dice, opino, totalmente de acuerdo, toda la educación en nuestro país está ideologizada bajo la filosofía humanista. Pero a esto yo hago un mea culpa de la iglesia evangélica del siglo XX. Descuidó el desarrollo de la
intelectualidad bíblica y cristiana. Nos escribe el pastor David Paía, mientras nos pone una fotografía y nos dice: entregamos a José Antonio Cas el libro de los 500 años de la Reforma, texto escrito por pensadores evangélicos desde Arica a Punta Arenas. Así que bueno, ahí tenemos algunos auditores que nos están saludando, y mientras estamos en este tiempo de entrevista con la hermanita Elizabeth Rivera Osorio de la Fundación Somos Padres. Démonos una vueltita cortita a la Fundación Somos Padres, hermanita Elizabeth. Fundación Somos Padres es un movimiento cristiano, ministerio cristiano, que tiene como visión que los padres son los primeros formadores morales de los hijos. Esa es como su primera visión. Y que nosotros como cristianos tenemos un ejemplo vivo que es Dios Padre, el cual nos crió y puso todo a nuestra disposición para que nosotros fuésemos felices. Nos entregó a su Hijo unigénito para que pudiésemos ser salvos. Y Él, como Padre, ha sido siempre leal, y en las buenas y en las malas ha estado siempre con nosotros, y sus promesas son para siempre hasta el fin del mundo. Que Él nos cuidará y nos preservará siempre del mal. Con esa visión nosotros pensamos que como papá nosotros tenemos una misión en el mundo, que es replicar ese modelo de padre a nuestros propios hijos. O sea, nosotros como padres cristianos somos responsables de la formación, llamemos evangélica, en términos de evangelizar a los hijos, y también de la formación moral de ellos. Pero, y que nosotros como padres no entregamos esta misión ni a los colegios ni a otro que no seamos nosotros como núcleo familiar. Claro, podéis estar escuchando a alguien y dirá: pero Elizabeth, eso es obvio. Eso es obvio. Es obvio en esta mentalidad que tenemos hoy en día. Es obvio en este gobierno hoy en día, por ejemplo, cuando ellos son los que quieren educar a nuestros hijos. Claro, justamente nace por esa necesidad de esta agenda legislativa que precisamente quiere liberar a los hijos nuestros del rol formador y de la autoridad paterna. Aquí en todos los se legislan proyectos de ley como el sistema de garantía de la niñez, la despenalización del aborto 3 causales, ¿no es cierto? El reconocimiento y protección a la identidad de género, que sacan a los padres de la formación moral para entregársela, llamemos, al Estado, al gobierno de turno. Entonces el tema es que la educación primero moral que le van a entregar es eminentemente atea, o sea, Dios no existe y por lo tanto el ser humano puede elegir lo que quiera hacer en términos si ser hombre o mujer, por ejemplo, y esto se lo van a entregar desde los 0 años hasta la adolescencia. Entonces esa educación moral del género, nosotros como padres cristianos no la aceptamos y no la creemos, porque nuestro modelo de educación sexual está basada en los principios cristianos bíblicos. Y luego viene el tema de que también a través de esta educación sexual se le va a entregar que el aborto es un derecho de la mujer desde la primera infancia, y que cuando una niña aborta solamente está matando tejido celular, porque lo que hay dentro de ella no es persona. Entonces vemos casos, por ejemplo, en países muy progresistas, como no sé, o en países donde se ha instaurado esta agenda o esta ley, ya son leyes, niñas que llegan a los 16 abortos, o sea, a los 16 años haciéndose 3 abortos, tranquilamente, porque no matan a nadie. Entonces, y luego viene el tema de la liberación en cuanto a educar falsamente sobre el uso de preservativos, píldoras, condones, como que fueran infalibles ante el contagio de enfermedades y de embarazos no deseados, cuando en realidad no es así. Entonces, y luego se le ofrece el aborto, ¿no es cierto?, como la solución a estos embarazos no deseados, después de esta liberación, y bueno, y finalmente vender el feto a la industria farmacéutica. Entonces, nosotros como padres cristianos no aceptamos esta perspectiva atea, no aceptamos esta formación moral, no está dentro de los principios nuestros, y nosotros defendemos que el Estado chileno y que todas las organizaciones internacionales respeten lo que está escrito en todas partes, y aún más, y aunque no estuviese escrito, un derecho que la naturaleza por sí misma nos dio a nosotros, o sea, claro. ¿De quién son los hijos? Claro. Claro. Elizabeth, pero yo creo que esto no es solamente una preocupación de nosotros los padres cristianos,
¿Por qué le digo esto? Porque los que legislan son un puñado de hombres, por supuesto, un puñado de hombres, y por ahí alguien dice también que son minorías. El día de ayer, antes de ayer por ahí, vi un experimento que hicieron en la ciudad de Nueva York. Yo he estado varias veces en la ciudad de Nueva York y en la ciudad de Nueva York hay de todo. Hay una multiculturalidad extraordinaria. Hay de todo. Lo que el país que usted se imagina, o que no se imagina, o el que se imagina, está en Nueva York. Entonces hacen un experimento importante para ver cómo reaccionaba la gente. Este era un señor más o menos de unos 75 años que se estaba sacando fotografías con una muchachita como de 13 años vestida de novia. Entonces, estaban en una plaza, debe ser el Central Park, una cosa así, comienzan a sacarse fotografías y la gente comienza a mirar y me llama la atención jóvenes morenos, negros, afroamericanos, tomando del brazo a ese hombre y diciéndole, hey, ¿quién eres tú? No, yo me voy a casar con esta niña, los padres me autorizaron. No, tú no puedes hacer eso, vamos a llamar a la policía. La gente mirando y la gente, yo le digo, esa gente no era cristiana. Pero, sin embargo, mirando una situación como esa, ellos estaban paralizados, estaban impresionados de ver que como una muchachita de 12 años, como sucede en los países de allá de Irak y esas zonas, ¿cómo eso va a suceder? Entonces, no nos engañemos y sigamos reeducando que no solamente somos nosotros los cristianos, sino que es gran parte de la comunidad común y corriente, la familia común y corriente, entre ellos mucha, pero mucha gente católica también, por supuesto. Entonces, hacer ese llamado a que no solamente es una responsabilidad de los cristianos evangélicos, sino que del sentido común y de la biología misma, hermanita Elizabeth. Claro, efectivamente el sentido común, como bien dice usted, acá también hay muchos católicos en la defensa de los valores de la vida, del matrimonio, de la familia, de los papás. No somos los únicos nosotros y eso lo tenemos que tener claro. Ahora, el tema es, como bien dice usted, que esto es transversal, o sea, no solamente la iglesia evangélica está en la defensa de esto, de lo que nosotros planteamos en términos de la libertad en cuanto a no ser sometido y tener que renegar de nuestros principios por las leyes, porque en el fondo el fin último de estas leyes es acallarnos a los disidentes, a los que no estemos de acuerdo, por ejemplo, con lo que usted me está señalando, que en ese caso sería un caso de pederastería, claro, para nosotros los occidentales. Entonces, acallarnos de que eso sería normal, o que sería normal que un adulto se enamore de un niño y que el niño vea como normal la relación con él, o que sería normal, ¿cierto?, que una niña aborte 3, 4, 5 veces, que sería normal que si mi hijo a los 5 años me dice que se quiere cambiar de sexo, yo tendría que aceptarlo, porque yo como padre quedaría relegado solamente a orientarlo en su derecho a cambiar de sexo y no a decirle todos los riesgos y el mal que puede provocar en su vida o llevarlo a una terapia reparativa, porque la ley en este momento de violencia es claro de que asignar a un hijo al nacimiento, ser hombre o mujer, es una violencia contra el niño. Entonces sería aprobada la ley de identidad de género, sería una violencia que el padre no aceptase que cambiara de sexo. Y eso, y en Canadá y en otros países claramente lo han dicho muy firmemente, o sea, le quitarán la custodia a los padres que se opongan que sus hijos no cambien de sexo. Acá en Chile no, porque acá en Chile no han sido capaces de tener la valentía de decir en los medios exactamente a lo que se refieren con estas leyes. No, es más fácil tildarnos a nosotros de homofóbicos que decir efectivamente nosotros, bueno, no creemos en Dios y creemos que el hombre se puede autodeterminar a sí mismo porque no hay nada fuera de su naturaleza que le diga lo que tenga que ser. Acá no existe esa valentía como en otros lugares donde efectivamente los progresistas señalan abiertamente cuál es su fin último. Acá no, acá hemos tenido que ir en un verdadero rompecabezas de 4 o 5 años para poder entender la finalidad última de todo esto, que es en el fondo un gobierno mundial. Claro,
pero gracias a Dios que se rompe cabeza, papá Dios va añadiendo piezas y ese rompecabezas va tomando forma. Usted tiene mucha información, bastante información y yo miraba en el programa que hacíamos anteriormente con respecto al pacto que hizo Dios con nosotros, con la humanidad, en donde dice que fructificaos y bueno, pues y multiplicaos, multiplíquense y fructifiquen en la tierra. O sea, sigan creciendo, sigan teniendo hijos, sigan expandiendo a las personas por la tierra. Y resulta que hoy día las Naciones Unidas, en su proyecto, ese proyecto que son piezas de rompecabezas que usted señala, dice, bueno, pues hay mucha gente, vamos a meter guerras y vamos a meter pandemias y vamos a matar gente y vamos a abortar gente. Entonces, uno piensa que esta cosa salió en el pensamiento, no sé, de un senador llamado Guido Girardi, por ejemplo, así nomás que se le ocurrió. No, ¿Ah? no, esto llamemos, a ver, esto viene más o menos desde los años 50 en adelante, y más atrás incluso. Esto es una agenda que se gestó de mucho tiempo, o sea, nosotros pensamos que el comunismo había muerto cuando se destruye la Unión Soviética, pero no fue así, el comunismo se rearmó, ¿no es cierto?, luego en un marxismo cultural. Y estamos hablando de ahí, por ejemplo, uno de sus grandes pensadores como Gramsci, luego la influencia de la Escuela de Frankfurt, luego, ¿no es cierto?, vemos los movimientos de los años 60 que tienden ya abiertamente a esta liberación, ¿no es cierto?, del hombre, llamemos de lo hegemónico, del discurso único, hasta la fecha que acá hoy se materializa en Latinoamérica con mucha más fuerza, pero van en un retraso como de 40 años aquí en Latinoamérica, a diferencia de otros países, de Europa, por ejemplo, donde el aborto funcionó, ¿no es cierto?, durante muchos años, y ahora vemos a Europa totalmente envejecida, donde ya casi no nacen niños con síndrome de Down, niños ni con problemas de salud, tienen que ser, nacen solamente personas que sean altamente productivas, sanas, felices. Entonces, acá no es que se le haya ocurrido a él y llamemos la izquierda chilena e internacional siguen una agenda que tampoco nació aquí en Chile. Los mismos proyectos de ley que se legisla acá se legislan paralelamente en todos los países de Latinoamérica. Estamos a la par. Ahora, la diferencia es que en los otros países la iglesia evangélica ha sido súper claro en temas valóricos. En Perú, en Puerto Rico, Colombia, en Brasil, que se instauró, llamémoslo de forma impositiva, obligatoria, por ejemplo, en los colegios. Ellos han visto en carne propia lo que es que niños a los colegios vayan vestidos de mujeres, porque pueden ir vestidos como quieran. Entonces, ese tema acá en Chile le ha costado mucho ingresarlo y yo creo que nada más que por la misericordia de nuestro Señor, nada más que eso. Ha sido Él el que ha tenido una infinita misericordia con nosotros en poner una y otra y mil trabas y piedras en el camino. Al enemigo le ha puesto muchos obstáculos y su misericordia se ha reflejado pero de una manera impresionante con nosotros, a diferencia de otros países donde simplemente se impuso. Entonces, Él nos da la oportunidad en este momento de ser los que nos hemos dedicado a esto por harto tiempo, ser verdaderos atalayas, decirle, miren, esto es lo que viene, nosotros no vamos a cambiar la palabra de Dios, se va a cumplir tal como debe ser, pero nosotros somos contendores de la fe, como decía hace pocos días atrás un hermano nuestro, donde usted estaba presente, somos contendores de la fe, el Evangelio de Cristo está todavía vivo, Dios no ha muerto y no existe el derecho a matar al prójimo, no existe el derecho a casarse con personas del mismo sexo, no existe la posibilidad que el ser humano se cambie de sexo, porque aún ni los científicos ni los médicos, o sea, tampoco lo apoyan, son claros en que nuestra sexualidad o nuestro sexo, ser hombre o mujer, está marcado por nuestros cromosomas, y aunque una persona se cambiara
lo que hiciera, el cerebro y los cromosomas van a seguir siendo los mismos. Entonces, aquí hay verdaderas falacias inventadas por el hombre, porque quieren ocupar una vez más el lugar de Dios. Nuevamente el engaño de Satanás de decirle al hombre que ellos a través, ¿no es cierto?, de esto podrán ocupar el lugar de Dios, cuando le dice, y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y nuevamente volvemos a construir, o el ser humano vuelve a construir esta torre de Babel pensando que él por sus propios medios va a llegar hasta donde está Dios y ocupar su lugar. Y nuevamente yo estoy segura que la torre se les va a volver a caer, porque nada de lo que ellos sostienen en términos de lo que hablamos en cuanto a las ideologías presentes tiene un asidero en la naturaleza. Y ese es como el gran como llamemos doctrina del enemigo, en pensar que destruir la creación de Dios, destruir la naturaleza del hombre, destruir lo que él es, para que el hombre se transforme solamente en Dios en sí mismo y decida todo lo que quiera para sí, sin Claro, tener concepto ni de lo bueno ni de lo malo. claro. Bueno, nosotros tenemos un medio de gobierno que es inevitable, que es la democracia, en donde ahí estamos todos envueltos. Como dijo alguien por ahí, moros y cristianos. Estamos todos ahí, blancos, negros, amarillos, vivimos todos bajo democracia. En los países que hay democracia, por supuesto. Ah, yo escuchaba un comentario y hacía un pequeño análisis también en mi programa acerca de una entrevista que escucho en una radio secular en Santiago de Chile, y tenían un invitado de un partido político llamado Evópolis. Era el presidente, un tal Errázuriz, me parece de nombre, y, y este señor decía lo siguiente: nosotros como partido político, como Evópolis, somos los que somos más abiertos en la derecha, somos la centro derecha, que nos estamos abriendo, estamos ampliando el espectro, y aunque nosotros tenemos una coincidencia en un 90% con la derecha más extrema, podemos decir así, sin embargo, ese 10% que nos divide son temas como el aborto, el matrimonio homosexual, la adopción de niños, y el que le estaba haciendo la entrevista, que en realidad lo digo, era el programa Conectados de Radio Agricultura con Sergio Checho Irane, él decía, yo no creo que toda la nación esté preocupado de un aborto. Es malo, es trágico, por supuesto, pero yo no creo que toda la gente esté preocupada del matrimonio homosexual. O sea, estamos evolucionando, todo evoluciona, él decía. Entonces yo creo que Evópolis, decía, va a ser el gran ganador en la centro derecha, y todos van a terminar alineándose con Evópolis, porque ellos mantienen el principio de la economía, del libre mercado, pero también son liberales, están abiertos al mundo, al cambio que viene. Y yo decía, bueno, pues no está bien eso, porque hay mucha gente que tiene principios, y son los principios de Dios, los principios bíblicos, los principios que a nosotros nos han hecho fuertes y a nosotros nos han robustecido en estos años. Como yo, por ejemplo, yo soy ¿cómo es la palabra? Yo soy un conservador. Si usted me, pastor, ¿usted de qué sector? Yo soy un tipo conservador. Me gustan las cosas como me la enseñó mi padre, como me la enseñó mi abuelo, y así se la enseñé a mis hijos. Soy un conservador. Entonces, el peligro de los que nos gobiernan, hermana Elizabeth, es precisamente eso, el traer un cambio de mente, un cambio de mentalidad, una evolución. Pero ¿estamos evolucionando para bien o estamos evolucionando para mal? Esa es la pregunta que nosotros debemos de hacer, porque este señor, el Checho Irane, decía, estamos evolucionando, ¿qué vamos a hacer si vamos todos para allá? Yo soy un hombre abierto, de mente abierta. Pero al mismo tiempo, en su programa de radio, un día dijo, estoy harto de la política. Estoy harto de la política por la corrupción y por toda la inmundicia que hay. Y yo digo, bueno, ¿no será que la política también está evolucionando? O sea, no sé si me entiende. ¿Desde qué perspectiva evolucionamos, para bien o para mal?
pero los que tenemos un pensamiento conservador, yo creo que no debemos de ir hacia ellos, sino que ellos tienen que venir hacia nosotros. Y esa es una lucha permanente, que tenemos aquí en esta vida, ¿no? Claro. Mire, aquí hay que también definir algo con respecto a lo que usted está señalando, que tiene que ver con que por qué nace todo, llamemos, esta agenda progresista en cierta manera, o por qué nace como esta izquierda tan radical, este ecologismo tan radical, porque también pensemos que la iglesia, llamemos cristiana, tampoco ha cumplido el rol que le corresponde en términos de que por una parte se habla de caridad y hay gente muriéndose de hambre en el mundo. Y eso tenemos que asumir las consecuencias. Hay ancianos que mueren solos, hay niños que mueren de SIDA, hay niños que son abusados, hay niños que sufren violencia, mujeres que sufren violencia. Entonces ellos critican, y hay feministas que uno lee y le encuentra uno en cierta manera la razón, en términos de esta como falsa caridad e hipocresía que la iglesia tiene con respecto a su rol dentro de la sociedad, porque la iglesia debiera ser mucho más tajante en cuanto, por ejemplo, el tema del femicidio, el tema de los ancianos que mueren como indigentes. Entonces, efectivamente hay un ataque a la iglesia mirado también desde ese punto de vista, que la iglesia no ha cumplido el rol que le corresponde. Y con respecto a lo que usted señala del evolucionismo de la iglesia no puede evolucionar en términos de cambiar su doctrina, Claro. porque la doctrina nosotros no la inventamos nosotros, y tampoco nosotros buscamos a Dios, fue Él el que nos buscó a nosotros y nos invitó a creer, y nosotros por un principio de la libertad de albedrío que siempre Dios le ha dado al hombre, porque nunca ha obligado a nadie a creer, nosotros creímos que efectivamente su palabra era cierto. Por lo tanto, nosotros no podríamos cambiarla, pero tampoco podemos imponerla. Y eso también la iglesia tiene que tenerlo claro. Nosotros no podemos imponer a nadie creer o no. Lo que nosotros podemos influenciar en la iglesia para que el hombre sea salvo. Pero esa decisión va a ser personal de cada uno. Ahora, como bien decía usted, pensar en evolucionar, en cambiar nuestros principios, por ejemplo, que nosotros pensamos en cuanto al matrimonio, de que el matrimonio es un hombre y una mujer porque Dios creó al hombre y la mujer para que fueran complementarios, recíprocos y realizasen un proyecto de vida juntos, y la mujer iba a ser ayuda idónea y manda y demanda al hombre, ¿no es cierto?, deberes hacia la mujer, ¿no es cierto?, de cuidarla, protegerla, y también demanda ciertos deberes a la mujer con respecto al hombre, y también hace demandas, ¿no es cierto?, y deberes con respecto a los hijos, ¿no es cierto?, cuando tienen que ser obedientes a los padres. Entonces ese es su modelo, su estructura, y así creó él las cosas. Nosotros no podríamos poner una coma, ni un punto más, ni un punto menos con respecto a el modelo original en su creación, porque seríamos unos apóstatas. Claro. No podemos pensar en evolucionar en ese sentido. Ahora, en cuanto a nuestro rol en la sociedad, sí podemos replantearnos, pensar que a lo mejor hemos sido cristianos cómodos dentro de la iglesia y que en este momento es hora de salir nuevamente a la calle. Por supuesto que sí. El pastor Payán me lo ha reiterado en varias oportunidades. De hecho, un día tuvimos una entrevista. Él su abuelito fue pastor, su papá pastor, y me decía, la iglesia del siglo XX, mi abuelito nos decía, no estudien porque el Señor ya viene, no vayan a la universidad porque eso es del diablo. Mi papá lo mismo. Entonces me decía, pastor, usted no sabe lo difícil que fue para mí, yo tuve que terminar mis estudios cuando yo ya estaba casado con hijos. Usted no sabe lo que me costó a mí el poder prepararme y el poder educarme. Entonces, ese mea culpa yo creo que es importante, pero gracias al Señor que hoy día tenemos un gran logro, que es el poder abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón y poder entender que nosotros hoy día sí podemos tocar estos temas, que sí podemos influenciar, que sí tenemos hoy día las radios emisoras, que sí hoy día tenemos, hermana Elizabeth, los medios sociales, y es un medio que nosotros hoy día debemos de utilizar
Y no callar porque, como dijo usted, oiga, bueno, pues mis nietos, yo no quiero que mis nietos sean enseñados por el Estado. Yo creo que mis nietos sean enseñados por sus padres y también un poco por su abuelo, en el caso mío y de mi esposa, y hablarles de la palabra, hablarles de la Biblia, de la experiencia que hemos tenido, de cómo Dios nos sacó de donde nos sacó, de cómo nos movió de un lugar y nos llevó a otro, de cómo el Dios de la gloria ha hecho su vida en nuestras vidas, y mostrar el testimonio que lo que hemos levantado, lo que hemos edificado, lo que hemos hablado, predicado y caminado, ha sido simplemente por la gracia de Él en nosotros. Entonces, eso es lo que nosotros queremos preservar, y no que los niños nuestros, imagínese usted, nuestros nietos decir, abuelo, ¿sigues jugando con ese amigo imaginario como alguien escribió por ahí? Ese Dios que ustedes Claro, tienen es el amigo imaginario. Sería exactamente. extremadamente triste, ¿no? Claro, nosotros, o sea, lo que en el fondo pedimos la libertad para poder educar a nuestros hijos conforme a nuestras creencias y que se respete ese derecho natural de todo padre a poder realizarlo en plena libertad. Ahora, como bien le digo, o sea, aquí hay un tema de fondo de qué actitud debe tener la iglesia. Bueno, hay personas que son mucho más radicales en términos de que la iglesia tiene que salir, tiene que salir a la calle, tiene que manifestarse, otros dicen que no, que tiene que ser a través de la oración, de la acción. Pero ¿cuál es lo más importante acá? ¿Cuál es lo más importante acá del tema el rol de la iglesia en cuanto a que tiene que necesariamente informarse? Eso sí que es importante, la información, que tome conocimiento de lo que sucede, que tome conocimiento de lo que se está legislando, que tome conocimiento de lo que viene, de lo que tiene que hacer en cuanto a educar a los papás, en hacer testimonio, hacer luz dentro de la sociedad. Hay un montón de personas que dicen que defienden a la familia, pero en su casa tienen tremendos problemas. Entonces tampoco son un testimonio. Hay otros que dicen que creen que el rol de los padres es fundamental y que no hay que renunciar, pero tampoco lo han ejercido porque no saben dónde están sus hijos a ciertas horas. Entonces hay que volver a retomar como lo primario, o sea, ser testimonio realmente en la sociedad de familia, de matrimonio, de por qué el matrimonio hombre-mujer efectivamente es mucho mejor en términos en cuanto al bienestar de los niños. Eh, Acá hay toda una crítica dentro de de toda esta agenda progresista, hay toda una crítica a la, como le digo yo, a esta falsa caridad que la iglesia o los creyentes hemos tenido y que no hemos sido capaces de demostrar que efectivamente la obra y la creación del Señor efectivamente es la felicidad para el ser humano, la salvación de su alma y que Él no ha muerto. O sea, Dios no ha muerto y eso es lo que tenemos que nosotros contender en la sociedad. Pero el llamado a la iglesia a informarse y informar a los padres, a los líderes, a los obispos, a los pastores, a la sociedad de lo que está ocurriendo, porque en este momento es muy poco lo que se sabe. Yo he tenido en el último tiempo, dentro de los trabajos que hemos realizado como Ministerio Cristiano, la oportunidad de asistir a varias charlas, a participar de distintas actividades, congresos juveniles, estuvimos el fin de semana en Coquimbo, en un instituto bíblico, ayer en la unidad pastoral de Pedro Aguirre Cerda. Los pastores allá me decían claramente que ellos no sabían lo que se estaba legislando, no sabían lo que estaba ocurriendo, que algo habían escuchado, que algo entendían, que algo sabían, pero que no tenían la claridad exactamente de lo que se estaba legislando. Y eso es como grave para nosotros porque mi pueblo perece por la ignorancia, Claro. y así de simple. Correcto. Bueno, una de las preocupaciones que usted tiene es precisamente que esto se expanda y que esto se sepa, y no solamente en nuestra nación chilena, sino que también por donde sea, porque este espíritu no es solamente en nuestro país, esto es una cosa que está alrededor de la tierra. Así que está teniendo usted la oportunidad, le están escuchando en la ciudad de Iquique, le están escuchando en la ciudad de Alto Hospicio. Lamentablemente no estamos al aire aún en
en Tocopilla, mientras don Andrés Carrasco nos saluda desde Sao Paulo, Brasil. Mire qué lindo. Manda un saludo afectuoso que está en sintonía. Le están escuchando también en Antofagasta, en Tal, que son ciudades del norte, en donde cuando conversábamos, usted me decía, pastor, ¿qué pasa en el norte? ¿Qué pasa en el norte? Bueno, aquí está teniendo la oportunidad de que le estén escuchando, hermana Elizabeth, por fin, en el norte chileno también. Y no crea, la gente está bastante interesada, pero es importante más información para que pueda la gente despertar realmente y decir, oiga, esto es más peligroso de lo que nosotros pensábamos, ¿no? Claro, bueno, yo le doy las gracias, Pastor Iván, y también aprovecho de enviarle muchos cariños a Andrés, que está en Sao Paulo, cariño a Danilo Silva y esperar que él se mejore pronto, con quien trabajamos codo a codo en estos temas valóricos, al Pastor Payán, ¿no es cierto? Al cual, bueno, yo sigo en las redes sociales y conozco de su ardua labor en Punta Arenas. Y claro, efectivamente, acá hay un tema que a nuestra organización le interesa mucho, el llegar a todo Chile. Ahora, aquí Chile se divide como en 3 zonas que son claramente, llamemos identificables, que sería la zona sur, donde los hermanos, por ejemplo, en Temuco, en todas esas regiones, son firmes contendores de la fe y ellos no se andan con pequeñeces, ¿no es cierto? Ellos contrataron su propio bus de la libertad, recorrieron, ¿no es cierto?, hasta Chiloé, son súper claros con el tema del aborto, hacen sus manifestaciones, tienen claro su candidato a presidente, hay un solo espíritu, y se nota con mucha claridad. El centro es más bien tibio, es más bien cómodo, es más bien de todavía pensar que esto no nos va a alcanzar por un tema de que en el fondo no se quieren como mucho comprometer, pero sí, bueno, desde que llegó el Bule de la Libertad acá y el trabajo de Marcela Aranda, se logró, ¿no es cierto?, visibilizar este tema en la sociedad. Y nos preocupa notablemente el norte, porque en el norte, por la zona geográfica, es mucho más complejo pensar en hacer un trabajo así como hegemónico, unificado, coordinado, porque es más difícil el acceso y llegar. Pero yo vuelvo a insistir acá en que le doy gracias a usted y al Señor por esta oportunidad de promocionar nuestra organización, que nosotros damos charlas. Nos interesa enormemente que las iglesias tomen conocimiento de lo que se está legislando, que no lo tomen a la ligera, porque aquí hay cambios radicales en términos, bueno, como los derechos de los padres, que nos perdemos todos los derechos sobre los hijos. También el tema de la libertad religiosa, también el tema en este momento, el tema de la ley de incitación al odio, la violencia, la discriminación, silencian totalmente, lo dice súper claro en los proyectos, silencian totalmente los discursos llamados del odio. ¿Y cuáles serían los discursos del odio? Los discursos que por razones religiosas nosotros no compartimos el matrimonio igualitario, no compartimos el aborto, no compartimos el cambio de sexo en las personas. Eso es un discurso del odio, el oponerse. Y los proyectos son bastante claros, criminalizan, penalizan estos discursos de ser disidente de estos temas. Entonces le quedan 2 alternativas, que es la cárcel o hartas multas. Entonces, incluso es más, o sea, al punto tal que prohíbe, por ejemplo, a futuro a los padres dar cualquier terapia reparativa a los hijos en el caso de la transexualidad, por ejemplo. O sea, no podrían por ningún punto consultar a un especialista. O sea, el único camino que le quedaría a un niño con disforia es el cambio de sexo y punto. Wow. Por otra parte, por ejemplo, en España la ley mordaza del LGTBI es sumamente tajante, o sea, se tiene que sacar de la sociedad todos los libros que digan que la homosexualidad y la transexualidad es anormal. Entonces piense usted cuál va a ser el primer libro que van a sacar de la sociedad y lo van a quemar en una hoguera. ¿Cuál sería? Claro. La Biblia. La Biblia. Claro, la Biblia. La Biblia, porque primero Dios dice que creó hombre y mujer, y ese es el primer discurso del odio de la humanidad según los intelectuales de este pensamiento de género, ¿no es cierto? Porque las feministas son bastante claras en decir que no solamente
Dios creó al hombre y la mujer, sino que creó una diversidad afectivo-sexual, donde hay bisexuales, transexuales, pansexuales y 112 identidades de género, Correcto. ¿no es cierto? Y todas ellas se tienen que visibilizar. Entonces, sería el primer libro, el decomiso de libros que digan que la homosexualidad no es normal. El cierre de instituciones, dice de medios de comunicación, radios, televisiones, pero también podríamos pensar que cuando habla de instituciones está hablando de la iglesia, que no apoya los matrimonios homosexuales. Entonces, esto es más profundo de lo que se piensa, es más profundo de solo pensar que son leyes y que no nos van a alcanzar. Sí nos van a alcanzar y tenemos que ser claros y ver qué vamos a hacer en términos de iglesia y también ponernos en el caso cuánto seremos nosotros capaces de perseverar hasta el final, como dice el Evangelio, en la fe. Correcto, así es. Bueno, pues estamos con nuestra hermanita Elizabeth Rivera Osorio. Usted no se nos vaya, hermanita Elizabeth, no se nos vaya. Nosotros regresamos en un minutito con la última parte ya de nuestro programa del día de hoy. Bueno, mis hermanitos, bendito sea el nombre de nuestro amado Dios. Bueno, usted me dice, Pastor Iván, ¿qué estamos haciendo en el programa del día de hoy? Bueno, estamos en entrevista con nuestra hermanita Elizabeth Rivera Osorio de Fundación Somos Padre. Hermanita Elizabeth, ¿le tenemos por ahí? Sí, aquí estoy. Bueno, pues bendito sea el Señor. ¿Estás escuchando la música de fondo? En realidad no. No alcanzó, ok. ¿No? Entonces no está... apagué la transmisión para poder escucharnos. Ah, bueno, está bien. Ah, pues eso es un cántico de violín, o sea, no es cántico, es música de violín judío, que dice Shiru Lamelech, cantada al rey. Oiga, es una cosa maravillosa. Yo ahí me quedo pegadito escuchándola. A veces me olvido que estoy al aire, pasan 5 minutos y digo, va, de veras que estaba al aire. Es una maravilla. Bueno, hermanita Elizabeth, ya vamos entrando en nuestra parte final de nuestro programa y la pregunta, ¿por qué es importante el voto del cristiano hoy día? ¿Y por qué nosotros más o menos deberíamos apuntar
en este tiempo que se nos viene ya de día domingo, me parece, ¿no? Claro que sí, de El las domingo, elecciones. 19. Bueno, el voto es muy importante hoy en día por los temas, llamemos, valóricos que se plantean ante la sociedad. Volvemos a repetir que en este momento hay un montón de proyectos de ley que atentan contra el cristianismo directamente y, y que en los cuales perdemos toda nuestra libertad como seres humanos, como personas en el fondo. Ahora, el tema de fondo es que acá así hay un candidato que ha sido muy claro en su postura política en cuanto a su agenda valórica y a los temas que él defiende y creemos que debemos ser claros en nuestra postura en cuanto a votar por él. Y me refiero a José Antonio Caz y también quiero pedirle, por favor, que recordarle a los hermanos que participen en las 48 o en la campaña 48 horas de oración por Chile, que comienza el viernes 17 al domingo 19 de noviembre del 2017, para que estemos todos unidos en un solo espíritu. Le pidamos al Señor que nos ayude, que cuide nuestro país, nuestra nación, que nosotros no queremos entregar este país a dioses extranjeros ni dioses paganos, que nosotros creemos en él y queremos preservar los principios de su creación como él la creó desde los orígenes hasta ahora. Y por esa razón yo creo que la invitación es a que el pueblo evangélico vote. Y aunque haya seguidores míos que me dicen que estos son temas políticos, yo soy profundamente clara y en ese sentido no tengo ambigüedad en decir que yo soy y creo firmemente en que el voto evangélico esta vez tiene que hacer la diferencia. Bueno, si debemos de ser claros, yo soy nortino. Yo soy nortino. Mi abuelo fue hombre de La Pampa, trabajó allá en las salitreras, y mi abuelo era socialista, mi abuelo era ateo. Mis tíos, mi papá, mis hermanos, mi familia, bueno, todos éramos de esa tendencia, ¿no? Pero, sin embargo, no es que uno se vaya para un lado, se vaya para el otro. Hoy día lo que nosotros debemos mirar, qué es lo que está alineado con respecto a los preceptos, sobre todo a nosotros los preceptos bíblicos. Y por ahí es que nosotros nos comenzamos a alinear, hermana Elizabeth. No es que nosotros seamos de derecha o seamos fachos, como dicen. No. Yo creo que no lo somos, pero que sí estamos alineados con alguien que nos represente en valores, porque la economía, buena o mala, hermana, igual tenemos que trabajar, igual que tenemos que elaborar, igual podemos ahorrar. Hermana, papá Dios nos provee igual. Pero cuando se trata de temas valóricos, nosotros tenemos una seria responsabilidad. Fíjese que algo que es bien importante, para ir cerrando ya, él dice en Daniel 2:21, él es el que cambia los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Bueno, pues en esa época se vivía en un imperialismo en donde había, bueno, pues un emperador, un gran rey, pero hoy día nosotros vivimos en democracia. Entonces, ¿cómo es posible que papá Dios pueda poner y quitar reyes si no es por medio del voto? Entonces, eso a mí me cambió mi perspectiva de que nosotros realmente debemos de votar y debemos de alinearnos con el que está más cerca. No es que el candidato Kast sea el mejor o sea el súper extraordinario cristiano. Lo que pasa es que está más cerca de los valores cristianos. Él ofreció a la iglesia, al pueblo evangélico, 50 principios, 50 formas, 50 maneras para que nosotros podamos trabajar en esas 50, ¿cómo es la palabra? La palabra exacta, las 50 propuestas, 50 propuestas que él hizo. Y cuando yo las veo, yo digo, oiga, aquí yo puedo trabajar, aquí yo tengo espacio para trabajar. No así los otros sectores que dicen, no, con ellos nada, absolutamente nada, fuera. Entonces, no es que nosotros seamos fachos o de derecha, estamos alineándonos con alguien que tiene sentido común en las cosas biológicas, en las cosas sensatas y en las cosas de Dios especialmente, ¿no?
Claro. No sé si me interpreto o tengo razón en lo que estoy exponiendo. No, claro, exactamente. El tema de fondo es que nosotros no es que nos banderizamos con un partido político, no, lo que nos banderizamos es por el tema de los principios y la libertad que tengamos nosotros también en la iglesia, en realizar la primera misión a la cual fue llamada, que es la evangelización. Ahora, lo que pasa es que también que hay un tema acá de que nuestros, llamemos pastores más antiguos, ellos entienden claramente estos conceptos políticos, llamémoslo, o estos conceptos del rol de la iglesia en cuanto a los temas civiles, porque tuvieron que defender el derecho, por ejemplo, a, a, a defender lo que era el Estado laico, ¿no es cierto? En términos de que cuando la religión católica era solamente la religión oficial, y hay muchos mártires, personas que murieron defendiendo, ¿no es cierto?, de que se respetara también otras creencias religiosas como las nuestras. Esto no fue gratuito. Hace poco estuvimos celebrando los 500 años de la Reforma en el Cerro Santa Lucía con pastores del Concilio Evangélico, y ahí está el monolito de los expatriados del cielo. Claro. Debajo del monolito están todas las personas evangélicas, cristianas, que morían y eran lanzados a un basurero porque no había un cementerio para sepultarlos. Claro. Entonces, y la lucha porque hubiese un cementerio, ¿no es cierto?, que respetara las creencias religiosas y tuviera a las personas una digna sepultura, fue una lucha civil, una lucha cívica. O en otros momentos de la historia tuvieron que defender una ley que hoy favorece a todos los pastores, iglesias que hoy vemos que tienen todo, que pueden fundar iglesias, corporaciones religiosas, que tienen a sus hijos, a toda su familia en la iglesia con libertad, ¿no es cierto? Y llamemos con cierta comodidad en cuanto a que no son perseguidos por la labor de otros, porque hubo personas que luchó por una ley de culto en Chile. Entonces, también ahí hay un tema de que cuando dicen la iglesia no se tiene que meter en temas políticos, pero la iglesia hoy existe y se funda sobre derechos civiles, no se funda en el aire, no se funda llamemos, no tenemos un biombo que nos proteja del mundo y nosotros vivimos aparte, con una economía aparte, una forma de ser aparte y todo es aparte, y no tenemos ninguna relación con el mundo porque en el fondo todo lo sustentamos nosotros como iglesia. No es así, la iglesia cumple un rol dentro de la sociedad. Pensemos la misma reforma luterana en el mundo, o sea, lo que significó para la historia de la humanidad, y eso significó un cambio político a nivel de los países europeos que fueron protestantes. Y había clara diferencia entre los protestantes y los países católicos. Correcto. Entonces no pueden pensar, lo que pasa es que, claro, en estos 40, 50 años de libertad religiosa, como que a algunas personas se le ha olvidado que esto ha sido el esfuerzo de otros que antes murieron por causa de que la iglesia tuviese la libertad que tiene ahora. Entonces, si nosotros estamos pensando en las futuras generaciones, nosotros, ¿qué les vamos a dejar a ellos? Una iglesia, ¿no es cierto?, en el fondo, si no actuamos en este momento, le vamos a dejar una iglesia, llamemos, capturada por los lobbies feministas, LGTBI, que los van a obligar a bendecir personas del mismo sexo, a que los niños se puedan cambiar de sexo, a cambiar sus principios. En el fondo, lo que quieren es que la iglesia cambie sus principios originales. Correcto. Oiga, y nótese, Elizabeth, que los países protestantes, lejos, mucho más prósperos que muchos países en todo el mundo, ¿no? Exactamente. De hecho, yo vivo en los Estados Unidos. Ha sido en sí el mayor precursor de la civilización humana y ha sido el que más dignidad le ha dado al ser humano. El derecho a la vida, el derecho, llamémoslo como derecho, pero en el fondo el respetar la vida, el respetar a las mujeres, el respetar a los niños, el respetar a los ancianos, el respetar el medio ambiente, ha sido mayormente ¿dónde? En los países protestantes. Correcto. Dice usted, Europa, cuando en sus mejores tiempos, con las sociales democracias y antes, ¿no es cierto?, modelo, ¿no es cierto?, del trato que le daban a las personas de la tercera edad.
Entonces, ¿por qué razón? Porque son países civilizados que perdieron de la experiencia, pero también porque son países que han sido liberados en cierta manera de la religiosidad. Ahora, ¿qué vemos acá? Yo veo en nuestro país, en términos de lo que es la iglesia evangélica ahora, es una religión más nomás. Está capturada por la religiosidad, por los ritos, ¿no es cierto? Por las tradiciones familiares, por tradiciones, ¿no es cierto? De que yo en el mes tanto tengo, ¿no es cierto? Mi conferencia anual de la iglesia, en el tanto tengo otra actividad, pero y llamemos el rol que cumple dentro de la sociedad, en este momento esa parte se le olvidó. Entonces que hay que recuperar y que en estas elecciones es necesario retomar porque si no, ¿qué le vamos a dejar a los jóvenes, a las generaciones futuras, una iglesia, llamémosla ecuménica? Porque van a tener que sacar ciertos principios y no los van a poder defender. Me decía y espero que la persona que me lo dijo, y si me está escuchando, no voy a dar su nombre ni dónde pasó, pero me dijo, en la iglesia que nosotros estamos, ah, es la más cabezona espiritualmente, entre comillas, cabezona espiritualmente, entre comillas, de todo Chile. Eh, Hay unos teólogos extraordinarios, pero ¿sabe qué me dice? No hemos salido jamás de las cuatro paredes. Claro. Lo que le critica el feminismo actual a la iglesia, que qué rol cumplen dentro de la sociedad cuando hay mujeres que mueren asesinadas por su esposo, cuando hay niños que son abusados, cuando hay personas que mueren de hambre, cuando hay ancianos que mueren indigentes. Es lo que justamente lo que la izquierda le critica y el progresismo le critica a la iglesia actualmente. Y por eso la guerra contra ella. Wow. Entonces, claro, o sea, podemos tener personas profesionales, personas incluso empresarios, podríamos tener un montón de cosas, pero ¿de qué sirve todo eso si no está a disposición de la evangelización, ¿no es cierto? Pero también de la caridad. O sea, como que las personas olvidaron cuando dice, darle al hermano lo que necesita. No le puedo decir, o que Dios te bendiga si sé que se está muriendo de hambre, por ejemplo. Entonces, aquí, bueno, hay todo un tema, un proceso de maduración, yo creo que se va a dar con el tiempo y que la iglesia va a ir despertando que ya cosa que ha hecho en cuanto a reformularse, cuál es el rol realmente que tiene dentro de la sociedad. Bueno, estamos con Elizabeth Rivero Osorio, ya estamos terminando nuestro programa. Si usted desea ubicarla a ella, está en el www.fundacionsopa.cl. Sopa es Somos Padres. Fundacionsopa.cl de Fundación Somos Padres. Hermanita Elizabeth, creo que hemos tenido un tiempo precioso de conversación. Sé que como que quedamos con gusto a poco. Hay muchos temas, pero tenemos mucho tiempo y tenemos radios que Papá Dios nos ha dado para poder hacer estos programas en el tiempo que lo deseemos. No tenemos restricción. Así que ha sido un tiempo de conversación muy útil. Vamos a estar nosotros, vamos a seguir en contacto mientras se reporta nuestro hermano Cristian Merino Vega y dice, estoy retransmitiendo el programa. Así que, oiga, contento, estoy muy feliz. El que está muy activo también es el pastor David Payán. Me dice, así es, la iglesia no es de derecha o izquierda. No debemos votar según colores y filosofías doctrinarias, políticas. La iglesia cristiana es bíblica, con valores y principios. Así que damos gracias al Señor porque hemos tenido audiencia, hermanos que se están contactando, hermanos que están en sintonía. Y dejamos mucho tema pendiente. Las puertas están abiertas. Usted dice, somos un grupo. Bueno, yo soy parte de ustedes son parte nuestra también, de las radios Manantial. Y estamos trabajando en equipo, porque así es como papá quiere que el pueblo trabaje en equipo y que podamos influenciar con mucha información y reeducar al pueblo cristiano. Así que, hermanita Elizabeth, yo doy gracias al Señor por su vida, por lo que ha aportado en el día de hoy. Sé que quedó con muchos temas pendientes, pero los vamos a ir tocando de a poco, mientras ustedes también van preparando su propio programa de radio. Hermanita Elizabeth, comenzamos a despedirnos. Muchas gracias, Pastor Iván, por invitarme a esta entrevista. Como bien dice usted, quedaron muchos temas que yo sé que vamos a seguir tratando. La idea, como señalaba, de reeducar, ¿no es cierto?, a la iglesia con respecto
a ciertas ideologías que hoy son un peligro y del rol y la actitud que debiese tomar frente a estos temas valóricos. Mandarle un montón de cariño a todos los hermanos que nos escuchan y que son nuestros seguidores, a Cristian Merino especialmente. Y también, bueno, volver a hacer la invitación de la campaña de las 48 horas de oración por Chile. Comienza el viernes 17 hasta el domingo 19 y de pedirle al Señor que Él vaya adelante despejando el camino y que nos proteja, nos cuida y nos libre del mal y que se haga su santa voluntad en todo lo que concierne a esta nación. Oiga, ¿no escuché que le mandó un saludito a su amiga? También le mando un saludo a mi querida y fiel hermana, que ha sido un ángel que el Señor me mandó del cielo, Angélica Crocker. Ok, ok. Elizabeth, mi hermana, seguimos en contacto. Gracias a Dios que pudimos hacer este programa y bueno, bendito sea el nombre de nuestro amado Dios. Seguimos en contacto. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches y muchas bendiciones. Ok, y no se olviden que el candidato de mi hermana Elisa es José Antonio Casas, así que todo el pueblo evangélico ya chileno ya lo sabe. Vota 2. Amén, gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, mis hermanitos, Papá Dios es bueno, ¿no? Papá Dios es santo, Papá Dios, oiga, es maravilloso. Usted no se nos vaya, ya regresamos con la despedida de su programa El Centinela del día de hoy. Ok, damos gracias al Señor, aquí estamos, por supuesto que sí, bendito sea el nombre de nuestro amado Dios. Hemos tenido una entrevista buenísima con la hermanita Elizabeth Rivera Osorio de Fundación Somos Padres. Si usted desea ubicarla para alguna charla, excelente, tiene un material increíble. Es www.fundacionsopa.cl, fundacionsopa.cl, o lo puede hacer a su celular al 569, le voy a dar el 9 nomás para que no se confunda, 9979177794, se lo reitero más lentito, 9979177794. O contáctese también con nosotros si usted desea tener mayor información de nuestra hermana Elizabeth Rivera, que hay un equipo precioso de hermanos que se conformó: el hermano Danilo, la hermanita Angélica, el hermanito Andrés, el hermanito Danilo, el hermanito Cristian. Bueno, y nosotros también que estamos siendo parte del equipo de trabajo y de promoción de toda esta información, y nosotros por supuesto colaborando con nuestra intención y por supuesto también con nuestras radios, emisoras, Manantial FM, donde la adoración no se detiene. Hermanos, comenzamos la despedida. Un saludo grandote de parte de mi esposa, la pastora Oilén. Me dice: pastor, saluda a toda la gente. Así que bueno, pastor Oilén, ahí está el saludo, su saludo para toda nuestra gran audiencia.
Bueno, mis hermanitos, su programa El Centinela ha llegado a su término en el día de hoy. Yo me despido también. Un abrazo grandote de parte de su pastor y de su amigo Iván Ahumada. El Centinela, nos reencontramos en nuestro próximo programa. Por supuesto que sí, que el shalom de Dios les acompañe hoy y siempre. Bendiciones y paz. El Centinela presenta su programa El Centinela. Dirige el pastor Iván Ahumada. Tiempos de reflexión, adoración y consejería. El Centinela. Dirige el pastor Iván Ahumada. Siembra en la radio. Aporta para que miles de personas oigan el mensaje del Señor. Envía tus siembras al Banco Estado de Chile, cuenta 9.061.480-0. Aporte PayPal, cuenta ministerio elcentinela@hotmail.com. ¿Qué hora es? Es hora de volver a Dios. Este es el Ministerio Radial Manantial de Vida, transmitiendo las 24 horas